Hola. Bueno, así comenzamos nuestro seminario virtual sobre la revolución, un texto icónico de la propia Hannah Arendt, y vamos a revisarlo de manera íntegra. Quizá sería importante entrar en este texto sobre la revolución con la recomendación que hace en las primeras cuartillas la propia Hannah Arendt. Nos dice, el tema de este libro me fue sugerido por un seminario en torno a los Estados Unidos y el espíritu revolucionario, celebrado en la Universidad de Princeton durante la primavera de 1959 y patrocinado por el Programa Especial de Civilización Americana. He podido concluir la obra gracias a una ayuda de la Fundación Rockefeller en 1960 y a una invitación del Centro de Estudios Avanzados de Wesleyan University durante el otoño de 1961. Y esto lo escribe la propia Hannah en Nueva York en septiembre del 62. El texto se empieza a preparar desde el 58 y pues ve la luz ya de manera íntegra como lo conocemos en 1963-64 a través de diferentes editoriales. Bueno. En esta primera sesión es un acercamiento a los contenidos de uno de los conceptos más cargados por la tradición, que es el concepto de revolución. Entra Hannah un poco diferenciando la guerra de la revolución. Y para poder diferenciar la guerra de la revolución, que vamos a ver en esta sesión únicamente en la introducción, para poder diferenciar la guerra de la revolución necesita, digamos que abordar tres connotaciones de la guerra a lo largo de la tradición del pensamiento político occidental. Y estas tres connotaciones tienen que ver con las guerras justas e injustas, con la guerra total y con la guerra disuasiva. Ahora, estas son las tres clasificaciones, vamos un poco entrando en materia. En la antigua Roma, nos dice Hannah, aparecieron por primera vez las justificaciones en torno a la existencia de guerras justas e injustas. ¿Cuál era la intención de los romanos? No cabe duda que estamos hablando de un imperio. La intención de recubrir, los romanos, el pueblo más político sobre la faz de la tierra, sobre la faz de la antigüedad, su intención era recubrir de cierto tamiz legítimo al conflicto bélico. Y entonces, digamos que legitimar conflictos bélicos frente a otros con el tamiz de la validez de la norma jurídica, pues digamos que imperial, que va más allá de ciudades-estados, en fin, aquellas guerras que estaban justificadas porque estaban justificadas en torno a la ruptura de ciertos tratados de paz. Y entonces aquí, tanto las guerras justas e injustas son quizá el mejor exponente de las guerras tradicionales del pensamiento político occidental, es decir, guerras que tienen como fin un tratado de paz. Y entonces el tratado de paz no es otra cosa más que los términos de la irrupción en los términos del tratado de paz son al mismo tiempo los términos de la guerra subsecuente. Si ustedes se dan cuenta, existe una suerte de contraposición dialógica negativa entre lo que es guerra y política. Donde hay política no puede haber guerra y viceversa. Y la guerra, el conflicto bélico, existe en suspensión de la política para traer de nueva cuenta la política. Esto era en la tradición del pensamiento político occidental. Sin embargo, cuando surgen los totalitarismos, la tradición se quiebra. Y entonces empieza a surgir a partir del siglo XX algo que se conoce como guerras totales. La guerra total remonta sus orígenes a la Primera Guerra Mundial, a partir de la imposibilidad de indistinción entre soldados y civiles. Por supuesto, las armas que se generan durante la Primera Guerra Mundial, las estrategias mismas en torno a las trincheras, los ataques, las guerras de guerrillas, en fin, ¿no? Los ataques a población civil, en fin, en efecto, hace imposible distinguir entre soldados y civiles, uno de los rasgos específicos de las guerras totales. Pero no tenemos una guerra total hasta la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra, digamos que típicamente total. ¿Cuál es la distinción? Si las guerras clásicas de la antigüedad terminaban con un tratado de paz, las guerras totales no terminan con ningún tratado. Las guerras totales tienen por sentido la erradicación absoluta, la erradicación de la faz de la tierra, de los enemigos. La intención no es sentarte a una mesa y dialogar términos de una paz futura. No, la intención es erradicar de la faz de la tierra a tus enemigos. Por eso, si bien el origen de las guerras totales es la Primera Guerra Mundial, no surge plenamente hasta durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues ahí está las guerras totales. Ahora, tenemos una tercera clasificación que son las disuasivas. Por supuesto, Hannah está escribiendo en el 63 y lo que tiene enfrente es la distinción entre dos bloques de poder llevado a efectos a espacios de terceros, mejor conocido como la Guerra Fría, the Cold War.
Y entonces decimos la disuasión, la guerra disuasiva, la disuasión como principio rector de la carrera armamentística bajo la tónica de la fabricación de armas que hagan posible la guerra. Es decir, esta carrera armamentística que supone una carrera desenfrenada entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos y que tiene por sentido lograr la paz, no porque la intención sea la paz, sino porque la implementación de estas armas haría imposible un conflicto armado sostenido, haría imposible la guerra en sí misma. Y entonces por eso hablamos de una guerra fría y por eso hablamos de esta disuasión y de esta distensión llevada a efecto en espacios, en las áreas de influencias de terceros relacionados con los dos bloques de poder, en este caso la URSS y Estados Unidos. Ahora, nos dice Hanna, la idea de que toda guerra es una preparación para la paz es tan antigua, la que se ve en las disuasivas, como Aristóteles, y la pretensión de que el propósito de una carrera armamentística es conservar la paz es incluso anterior. Habría que revisar los escritores Heródoto, Homero incluso en la Ilíada y la Odisea. Habrá que revisar incluso los escritos y las reflexiones presocráticas para darse cuenta de que en efecto, o sea, esta idea de carrera armamentística, esta guerra disuasiva, pues no es exclusivo de la Guerra Fría, sino que es anterior. Tenemos ejemplos interesantes en la propia antigüedad. Ahora, a Hanna le interesa, por supuesto, distinguir lo que es la guerra de la revolución. Y, insisto, para eso establece estas tres tipologías, ¿no? La guerra clásica o la guerra que puede ser guerra justa o injusta, la guerra de los antiguos, la guerra de los romanos y, por supuesto, distinta a la guerra total y distinta a la guerra disuasiva. Podemos perfectamente pensar que está el ejemplo típico de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en las guerras totales, el ejemplo de la Guerra Fría en la guerra disuasiva, en la carrera armamentística y pues en las guerras justas o injustas, pues ahí están las guerras de expansión del Imperio Romano. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la revolución? La revolución nos conecta como ninguna otra cosa con el origen y con la fundación. La guerra no es capaz de hacer eso. La idea de que toda guerra es una preparación para la paz, nos dice Hanna, es tan antigua como Aristóteles, y la pretensión de que el propósito de una carrera armamentística es conservar la paz es incluso anterior, eso ya lo vimos. Ahora, cuando hablamos de revolución, que insisto que nos conecta con la fundación, que nos conecta con los orígenes, como ningún otro concepto de la teoría política, la revolución inmediatamente nos lleva a una contraparte. Así como tenemos en una suerte de cuadrilátero guerra política, tenemos revolución contra revolución. Se habla de las revoluciones, pero hay pocos estudios sobre las contrarrevoluciones. Y en efecto, toda revolución tuvo en su momento una contrarrevolución, así como toda acción tiene en su momento una reacción. ¿Qué nos dice Hanna? La palabra fue acuñada contra revolución por Condorcet, por supuesto, en el tópico de la Revolución Francesa. Y siempre liga a la revolución del mismo modo que la reacción a la propia acción. Trae a cuento a uno de los conservadores favoritos, predilectos, de muchos autores, entre ellos de Carl Schmitt, y es Joseph de Maistre. Los conservadores, recordemos que Schmitt se fija en ellos, sobre todo en teología política, porque están muy atentos. Donoso Cortés, Joseph de Maistre, Edmund Burke en menor medida, están demasiado fijados en la decisión. Y la decisión es profundamente soberana. Por eso Schmitt en sus reflexiones los trae a cuento. Pero aquí Hanna tiene otro propósito. Por ejemplo, el primer sujeto que acuña la palabra contrarrevolución es Condorcet y trae a cuento una expresión de Joseph de Maistre. Y dice, la contrarrevolución no será una revolución a la inversa, sino lo contrario a la revolución. Y nos dice Hanna, esto es realmente un ingenio sin sentido. ¿Por qué? Porque una teoría de la guerra o una teoría de la revolución solo pueden ocuparse de la justificación de la violencia. En sí misma ya no sería política, sino antipolítica. Cuando hablamos de la glorificación de la violencia quizá habría que traer a cuento otro texto de Hannah Arendt que es sobre la violencia. Y entonces donde hay una pregunta concreta en ese texto si la violencia puede o no ser racional. Y entonces Hanna responde, la violencia puede ser racional en tanto tenga fines a corto plazo.
Pero ¿qué pasa cuando se glorifica la propia violencia? Cuando el instrumento tiene por único sentido el instrumento en sí mismo. Toda violencia es instrumental. ¿Qué pasa cuando el instrumento tiene por objeto el instrumento mismo, la violencia por sí misma, sin ninguna, el medio eh, tiene como objeto el medio mismo? Obviamente tenemos una glorificación de la propia violencia. Y al tener una glorificación de la violencia, cualquier concepción de la guerra o de la revolución pertenece, no estrictamente hablando a una teoría política, sino a una teoría antipolítica. El objeto de la política es lograr la libertad de los hombres, es asegurar la pluralidad de los hombres y la libertad de los mismos. Y la política ocurre para que los hombres logren sus objetivos en conjunto con otros hombres, en fin, en libertad y en respeto a su pluralidad. Cuando hablamos de, si bien hay una carga instrumental, procesal, tanto en la guerra como en la revolución, es decir, no se hace la guerra repartiendo bombones y mucho menos la revolución. Si bien en los dos conceptos tiene una carga procesal, lo que nos intenta decir Hanna con esta sentencia, trayendo a cuento a Condorcet y diciendo lo de Joseph de Maistre, la contrarrevolución no será una revolución a la inversa, sino lo contrario a la revolución, y nos dice esto es un ingenio sin sentido. Lo que nos intenta decir Hanna es que tanto la guerra como la revolución están atravesadas por ideologías. Y entonces, si están atravesadas por ideologías, una falsa conciencia, la ideología definida en los propios términos de Hanna como la lógica de una idea, si están y la lógica siempre nos lleva a una trampa, siempre nos lleva a un lugar sin sentido. Si bien es cierto, tanto la guerra como la revolución requieren de instrumentos, requieren de una configuración concreta, de una buena dosis de violencia, cuando la guerra y la revolución son atravesadas por las ideologías, esta guerra y esta revolución dejan de pertenecer a la teoría política y entonces pertenecen a la teoría antipolítica. Y por tanto, la antipolítica en sí mismo es una práctica, ni siquiera es una teoría en sí misma. Entonces, una práctica que deforma, una práctica que hace imposible el retorno de la política después de la revolución o el retorno de la política después de la guerra. Y entonces esa es un poco la lección que tiene encima. ¿Por qué? Porque recordemos que está pensando en 1963 y está pensando en plena Guerra Fría. Y con respecto a la acción-reacción, es decir, toda acción supone una reacción, así como toda revolución implica una contrarrevolución. Y obviamente, tanto la acción como la reacción, tanto la revolución como la contrarrevolución, se van a definir en torno a no solamente en torno a sus fines o en torno a sus objetivos, porque eso está atravesado por la ideología, sino en torno a qué tanto ambas puedan reinstaurar la política en sí mismo, es decir, a qué tanto ambas puedan reinstaurar la libertad que debe existir entre los hombres. Se va a definir lo que es una revolución, se va a definir lo que es una contrarrevolución, no a través de discursos ideológicos, sino a través de los resultados de las mismas. Y los resultados tienen que medirse a través de la capacidad que tuvieron estas guerras, estas revoluciones, para instaurar, o más bien dicho, reinstaurar la libertad, la pluralidad entre los hombres. Ese es justamente el tema que trae a cuento Hanna y esa es un poco la introducción. Por supuesto deben existir muchas dudas, pero esas dudas se resuelven con el capítulo siguiente y el capítulo siguiente tiene que ver con el significado de la revolución. Y aquí Hanna lo que hace es una investigación, una auténtica arqueología conceptual en cómo se ha entendido la revolución desde la antigüedad. Recordemos que el propio Platón en República habla de una revolución circular. Y Aristóteles, al final de su obra política, habla de revoluciones. Y entonces, en el caso concreto de Platón, hay un sentido astronómico de la revolución clásico, típico. En el caso de Aristóteles es un poco anticipado al concepto moderno de revolución porque tiene un enfoque hasta cierto punto cibernético en torno a sus revoluciones, aquellas que pueden mantener una forma de gobierno, aquellas donde un principio se fortalece frente a otro. En fin, recordemos que este concepto de revolución está cargadísimo de tradición. Y desde Platón vamos a encontrar el término, desde Aristóteles vamos a encontrar el término, y lo que hace Hanna en el siguiente capítulo es no solamente plantear, lo que hizo en esta introducción fue plantear, digamos que el terreno,
donde se mueve el problema. Lo que va a hacer es ir al origen antiguo de la palabra revolución y a partir de ahí ir pues hablando de la historia de este concepto. Interesante en la siguiente sesión del próximo lunes, así que pues ya saben, aquí mismo en Hanaren TV. Pórtense bien. Bye.